son... Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. 1999, el Señor le place regalarnos una hija, nosotros. Dios les bendiga en esta tarde. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven en esta nueva programación. Somos la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén, ubicada en Riverhead. Estamos acá hoy con nuestros queridos amigos y hermanos en Cristo. Somos miembros todos de la iglesia, Eric y Pamela. Así que los voy a dejar para que se presenten. Bueno, mi nombre es Pamela Chacón, soy la esposa de Eric. Soy miembro de la Iglesia Nueva Jerusalén desde hace aproximadamente 6 años y aquí estamos para contarle el testimonio de nuestra hija Juliana. Dios les bendiga a todos. Mi esposa, mi nombre es Eric Arce. Tenemos el mismo tiempo, obviamente, de estar congregándonos en esta iglesia y queremos dar este pequeño testimonio que para nosotros es muy grande y que creemos que va a ser de gran bendición para los oyentes. En esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes el testimonio de una de sus 2 hermosas hijas, ya que tienen 2 hermosas gemelas, pero vamos a estar compartiendo con todos ustedes acerca de cómo es el milagro de la vida. Amén, porque el Señor es el que tiene la vida en sus manos y Él es el que nos da a nosotros la vida. Y vemos cómo muchas veces la ciencia falla, la ciencia dice una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Ya que en la vida de la niña vemos que desde que el momento que Pamela sale embarazada o incluso antes del embarazo, ella viene viendo la mano de Dios. Tú vienes viendo cómo Dios viene obrando en la vida de esa niña. Y hoy tú puedes, como decir, ver el propósito y ir viendo cómo va pasando el tiempo y cómo el propósito de Dios va cumpliéndose en la vida de esa niña, que les ha servido a ustedes en su vida espiritual, vamos a decirle, para crecer, para madurar y pues hoy estar acá compartiendo con nosotros. Así que cuéntanos un poquito desde el principio, cuando se casaron y no sé, cuéntanos por ahí para allá. Bueno, nos casamos en diciembre del 2014, fuimos 5 años novios. No crecí en el evangelio, pero sin embargo asistí a una iglesia evangélica de mi país, en Costa Rica, aproximadamente como desde los 15 años, 16 años. Eric profesaba otra religión. Cuando nos hicimos novios, pues Eric empezó a acompañarme a la iglesia y nos casamos por la iglesia evangélica. Creo que en mi corazón siempre estaba el anhelo desde que iniciar un matrimonio, iniciarlo como debe de ser y como Dios manda. Teníamos 2 meses de casados cuando quedé embarazada. Fue una gran noticia porque médicamente a mí me habían indicado que no podía tener más hijos a menos de que empezara un proceso de fertilización. En su momento, cuando le dije a la doctora en que sí, que estábamos anuentes a iniciar el proceso, pero queríamos unos años más adelante, queríamos disfrutar el matrimonio, ella me dijo, bueno, eso fue como en el mes de febrero, nos vemos en agosto. Yo le dije, doctora, ¿y qué pasa si quedo embarazada antes? Ella me dijo, pues no, médicamente no. Yo no soy Dios, pero médicamente es imposible, así que no creo. Pero bueno, ella lo dijo, ella no es Dios y Dios tenía otro propósito. Y en marzo del 2015, pues recibí la noticia que estaba embarazada y que estaba esperando gemelas. ¿Y cómo fue la reacción de Eric cuando supo que... La sorpresa. Y no solo una, estabas embarazada y esperando gemelas. Sí, bueno, es que desde el principio vemos la mano poderosa del Señor obrando y teniendo el control de todo. De todo. Desde que le dijeron a mi esposa que no podía volver a tener hijos, para mí fue un poco difícil porque yo sí anhelaba tener
tener hijos. A mí me gustan los niños y yo quería. Y eso pues me dolió un poco, pero Dios sabe. Y Él es tan bueno y hace todo tan bien que no solo recibimos la noticia de que estaba embarazada, sino que era doble bendición. Entonces, sí, la sorpresa, como cualquier papá, creo, casi me voy de espaldas donde vi que eran 2, porque la cabeza ¿verdad? Se le sube toda la cabeza y uno se quiere volver loco, pero gloria a Dios que ahí están. Y ¿qué más? O sea, solo agradecerle y en ambas familias son las primeras gemelas. O sea, no había una posibilidad que usted pensara que iba uno a tener gemelas. Realmente no, son las primeras. Las primeras gemelas. Sí. Oh, y de ahí cuando ya te dicen que estás embarazada, cuéntanos un poco en el lapso del embarazo, las noticias que te dieron, lo que te dijeron los médicos y todo. Ok, una de las partes muy importantes es cuando yo fui a esa cita médica, que la doctora me dijo que médicamente no podía tener más hijos si no era por medio de un proceso, pues sí salí bastante aburrida, lo normal. Y eso tuvo que haber sido como un jueves. Al domingo siguiente, en la iglesia donde nos congregábamos en Costa Rica, el pastor, cuando estaba orando por las personas enfermas, él dijo que había una mujer en la iglesia que le habían dado recientemente un diagnóstico de esterilidad y que Dios decía que de ese vientre iba a florecer, y ponía como una pequeña condición, ¿verdad? Dijo, eso sí, cuando nazca el bebé, ¿verdad? Tienen que dar testimonio. ¿Tú tomaste esa palabra? Yo tomé esa palabra y yo dije, esa palabra es para mí. Lo sentí en el corazón palpita, la piel se enchina. Yo dije, bueno, pues eso obviamente es para mí. Cuando supimos que estábamos embarazados y eran gemelas, como le digo, como son las primeras en la familia, nosotros decíamos, no, es que esto es como imposible. Y el médico nos explicó que ellas son un tipo de gemelas diferentes. Es por una cuestión biológica, porque hay diferentes tipos de gemelos. Es una cuestión biológica donde simplemente en la fecundación hubo una separación de óvulo-espermatozoide y pues la ciencia, ¿verdad? Hablando a nivel de ciencia, la ciencia sí lo quiso. Pero bueno, sabemos que obviamente el que lo quiso así fue Dios. En el embarazo no me fue muy bien, todo lo vomitaba, yo perdí mucho peso, realmente estaba muy delgada, me monitoreaban mucho y pues una de las 2 niñas no crecía, que era pues Juliana, se iba quedando rezagada, cada vez era más atrás, Isabela iba aumentando y pues ella no aumentaba. Las niñas estaban para nacer el 20 de diciembre y ya a finales de octubre el médico dijo que no, que me iba a internar y que mejor era monitorearme en el hospital, y los médicos iban a tomar una decisión porque pues Isabela se iba desarrollando normalmente, pero Juliana no, y era muy peligroso, hasta que decidieron el 6 de noviembre hacerme cesárea y adelantar el parto. Me habían dicho, señora, me acuerdo, la anestesióloga en ese momento, ya me dijo, ¿usted cree en Dios? Yo le dije sí. Ya me dijo, pues ore por mí también, porque yo soy humana, me puedo equivocar. Si se puede, le enseño a la niña, y si no, inmediatamente la sacamos, nos la llevamos. Se había dicho que la mayor iba a ser Isabela, sin embargo, igual se decidió que la que se iba a retirar primero era Juliana por la condición, más que cuando la anestesia empieza a entrar al cuerpo, eso es peligroso para los niños también, ¿verdad? Pues sacaron a Juliana, sí recuerdo que me enseñaron a Isabela, y a partir de ahí yo no supe nada. Las niñas nacieron en la mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, y yo las vi hasta el día siguiente. Yo no sabía cómo estaban ni nada, sin embargo mi esposo sí pudo ver a una de ellas. Tú me comentabas momentos antes de comenzar la entrevista de que te habían dicho que incluso la niña venía con síndrome de Down. Sí, cuando estaba internada un médico pasó y así muy seco, llegó y me dijo, usted sabe que la niña que viene complicada viene con síndrome de Down. Pues sí hay como una sorpresa, porque uno dice, ¿cómo con tanto examen y monitoreo no le van a decir a uno hasta el último momento? Pero sin embargo Dios sabe que en mi corazón nunca tampoco hubo ni un rechazo, ni un porqué. Yo dije, pues si la niña viene así, yo no tengo ningún problema, y Dios sabe a quién le entrega niños con condición especial, y Él tuvo que haber visto en mí, no sé, el amor, la paciencia. Sin embargo, pues en mí no hubo ese rechazo. No hubo ese rechazo. Tú lo aceptaste. Yo lo acepté. Positivamente. Sí.
Y pues bueno, cuando nació, pues nos dimos cuenta que no, nunca supe si fue que el médico se confundió, no sé, si Dios cambió todo, realmente ahí no lo puedo saber, ¿verdad? Pero la niña no nació con esa condición. Cuando la fui a ver era extremadamente pequeña, pesaba 1,5 kilos, no sé cuánto es aquí, como 2 Son como o 3, menos, Más no o sé. menos. Mira, súper pequeñita. Pequeñita. Ella me cabía la cabecita aquí y los pies me pegaban acá. O sea, este era el tamaño de Juliana y el piecito, casi que le entraba el anillo de matrimonio A la pierna. en Wow. la piernita de ella. La pierna. Usted la iba a ver y la piel era como ver telita, se transparentaban los órganos, literalmente, O sea, le veía a se usted le notaban mucho las venas. se le veía las costillitas bien marcadas y pues cosas curiosas que pasan, ¿verdad? Toda la expectativa estaba sobre ella, qué iba a pasar. Sin embargo, nació, no necesitó oxígeno, ella no necesitó nada. Respiró bien y todo, y la pusieron en una cunita normal, solo que cuidados intensivos por el tiempo. Nacieron de 34 semanas, por el tiempo y por el peso, que era extremadamente Estaba muy pequeña. pequeñita. Y cuando ya fueron creciendo esas niñas, o sea, tú mirabas cómo iba creciendo la otra y cómo fueron ellas desarrollándose. Sí, una parte en el hospital, como les dije, ellas nacieron el 6 de noviembre. Una de mis primeras preguntas al médico fue, ¿cuándo va a salir del hospital? Y ella me dijo, no, mamá, prepárese porque aquí pasa la Navidad y el Año Nuevo. Mínimo son 2-3 meses. Como a Isabela le dieron la salida, los médicos me decían, quédese usted en la casa con Isabela, porque realmente en este caso la que está mejor cuidada es Juliana, que es la que está en el hospital, y mi esposo, mi mamá, mi suegra eran las que iban a estar viendo constantemente a Juliana. Y Eric me llamaba todos los días y me dice, aumentó 50 gramos, aumentó 100 gramos, y en cuestión de 19 días salió, cosa que había una expectativa de que iba a durar de 2 a 3 meses. A lo que se resumió a 19 días. Exacto. Vemos cómo Dios está Empezó. obrando, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, y como dice que todo está bajo el control de Dios, y cuando creemos en Dios y cuando le creemos a Dios, nosotros podemos ver cómo la mano de Dios está sobre nuestras vidas, porque sea Dios teniendo cuidado ya de esta niña y de ustedes, porque estaba tratando con ustedes como matrimonio, como Claro. familia. Como familia fue bastante complicado, por supuesto. Está el estrés, el cansancio, el hecho de que sí, mi esposo tenía que trabajar, ir a ver a la niña al hospital, o iba mi mamá o mi suegra y yo en la casa. También Isabela requería cuidado, ellas les dieron la salida, no estaban vacunadas, porque aún así salieron del hospital pesando menos de 5 libras, que no permitían visitas. Bueno, fue bastante complicación. A medida que fueron creciendo, realmente la que fue haciendo primero las cosas fue Juliana. Juliana gató primero, Juliana se sentó primero, caminó primero, siempre fue más despierta, más curiosa, más traviesa, pero al mismo tiempo también le costaba mucho dormir. Lloraba y lloraba mucho y no encontramos como el motivo, el por qué lloraba. Era difícil. Y cuando hicimos el cambio de país, que nos vinimos para acá, para Estados Unidos, que tenían 1 año de nacidas, pues obviamente yo hablé con el médico allá y me dijo, bueno, apenas llega a Estados Unidos, tiene que empezar con el médico nuevamente, ¿verdad? Para que las vean su desarrollo. Y pues aquí encontramos médico y los exámenes normales que le hacen a todos los niños aquí, y nunca encontraron que la niña tenía nada. Simplemente el desarrollo de ella estaba siendo normal. O sea, nunca se presentó como algo, como una señal o algo de decir que podía venir algo más después. Quizá ahora cuando yo pienso y recuerdo, a veces tenía como ataques o como episodios donde ella de un pronto a otro me decía, doctor, mamá, doctor, no nos decía qué era, nada más nos decía doctor, y empezaba a caminar hacia la puerta de la salida de la casa. Y yo decía, Juliana, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Juliana tiene retraso en el lenguaje, entonces ella empezó a hablar muy tardío, eso sí. Y ella nos decía, doctor, doctor, y yo más de una ocasión la montaba el carro, empezaba a manejar para el hospital, y cuando la volví a ver estaba dormida. Entonces yo decía, ¿qué voy a ir a decir al hospital? O sea, no hay un motivo. Para que... En ocasiones la grababa, el comportamiento se lo enseñó a un médico, y el médico me decía, parece ansiedad, parece nervios, búsquenle un psicólogo. Y yo esas cosas sinceramente no di atención, porque yo no creía que una niña tan pequeña
fuera a presentar esas cosas, pero como le digo, ahora después de lo que a ella le pasó, puedo pensar que tal vez ella estaba teniendo dolores de cabeza y no lo podía expresar. Y no te lo pudo expresar de esa manera. ¿Y a qué edad es cuando pasa ya lo que pasa? O sea, ya vamos a decir lo más grave. Lo más grave, exacto. O sea, el momento en que ella ya en la escuela, no sé. Ella tenía 5 años, sí, 5. Estaba en el kinder. Eso fue el 17 de mayo del 2021. Ese día me llaman de la escuela, me dicen, señora, Juliana se cayó, es lo que me dicen, y se golpeó la cabeza y queremos llevarla al hospital para ver que no tenga nada grave. Entonces yo le digo, pero está bien. Sí, señora, no se preocupe, ella la vamos a llevar en ambulancia al hospital más cercano, que es el de aquí, el de Riverhead, y nos vemos ahí. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Yo llego al hospital porque me quedaba más cerca llegar al hospital que ir a la escuela donde estaba Juliana. Como a la media hora me vuelven a llamar y me dicen, no señora, cambio de planes, vamos a llevarle mejor a Stony Brook, que es un hospital de niños. Entonces ya yo vuelvo y les digo, pero todo está bien. Sí, está bien, fue que nada más es como para hacerle un examen, para ver que todo esté bien, pero no, todo bien. Entonces yo realmente pues me preocupo lo normal, pero no tanto. Claro, porque o sea, te están diciendo que todo está bien. Exactamente. Yo fui a mi casa a hacerme un cambio de ropa, porque ya iba para otro hospital, y en eso pues entra una llamada de estas automatizadas que hacen las escuelas aquí, y dicen, señores padres de familia de la escuela tal, queremos comunicarles que el día de hoy se presentó un incidente con una niña, al cual vieron un montón de ambulancias, la niña fue trasladada en helicóptero, y pedimos sus oraciones por esta niña porque han estado crítico. ¿Y no te habían dicho nada a ti cuando hablaron contigo? Cuando yo escucho esa llamada, yo digo, esta tiene que ser Juliana, por supuesto. Y pues ya ahí sí pues me altero bastante, ¿verdad? De mi casa al hospital, a este hospital más o menos era 1 hora. Y yo pues tomo el carro, yo ya le había dicho a Eric que se había caído, y le dije a Eric, no se venga, no es nada, yo voy a ir a verla, pero él sintió algo también que él dijo, no, yo me voy a ir. Yo insistí, yo estaba como a 1 hora y 40 minutos del hospital al que la trasladaron al final. Entonces ahí sí que fue el puro sentimiento de padre. Sí, mi corazón empezó como a, no sé, a exaltarse y una sensación, y dije, no, ya me voy. Dejé todo tirado en el trabajo, me subí en el carro y iba con el corazón en la mano, como decimos nosotros, pero iba bastante rápido. O sea, no sé, solo iba pensando en eso. Tanto así que llegué antes que ella. Que yo estaba más cerca. Para el hospital. Wow. Porque íbamos volado. Yo me bajé, me pasé para emergencias. Sí, cuando yo llegamos casi parecidos, pero uno usualmente entra a emergencias y nos dice, no, está en cirugía. Y nosotros, ¿cómo en cirugía? Y pues ya nos vamos al área de cirugía y no nos decían nada, que esperaran, y en eso llama un médico, sale un médico y nos dice, no, es que, no, ahí estaba el director, el principal de la escuela, y nos dice, Juliana está en cirugía, pero ¿cirugía de qué? O sea, si me dicen que se cayó y todo está normal, y ya salen y eso que le empiezan a decir un montón de cosas, pero yo siento que uno no está ahí, o sea, el cuerpo está ahí, pero la mente no, porque me empiezan a hablar que sangre en el cerebro, que están quitando el cráneo, que una operación o sea, es difícil de asimilar en ese momento. Porque usted dice, ¿pero qué pasó? O sea, es como impactante. Y luego nos dicen que ya nos van a traer una persona que nos explique bien. Y bueno, esa fue una de las partes, yo creo, peor partes que he pasado, porque no le dicen a uno nada, lo pasan a un cuarto, lo sientan, le alcanzan Kleenex, le alcanzan agua, y yo digo, lo que me van a decir es que murió, porque como que prepararon todo como muy seriamente, y ya nos explican que la niña entró inconsciente al hospital, que cuando inmediatamente entró y le hacen un escáner, tenía todo el cerebro, una hemorragia cerebral. Inmediatamente entra a cirugía, necesitan quitar el cráneo y revisar qué hay, porque ni siquiera ellos saben qué hay. Entra al hospital con una nota de que la niña se cayó. Entonces en eso interviene el principal de la escuela y dice que revisaron las cámaras y eso creyeron también que había pasado, pero nos dicen que en las cámaras ven que no, ella se tira del tobogán, empieza a caminar y de un pronto a otro ella se empieza a tocar la cabeza y ella pide ayuda. Ella empieza, my head, y donde la llevan a enfermería, ella se desploma.
Entonces realmente no fue un golpe. Claro. Entonces el médico me dice, tenemos que buscar qué es. Me dice, hay 3 posibilidades. O que la niña tenga un tumor cerebral, que la niña haya tenido un aneurisma, o ella me dijo, o muy pocos casos, hay algo que se llama malformación congénita, que se haya reventado. Son esas 3 cosas, ¿verdad? Eso le estoy hablando que tal vez 1 de la tarde, dijo, hay que esperar, y la operación desde la 1 hasta las 8 de la noche recibimos una noticia. Es que en todo ese momento Eran estudios y de cirugías. era Y ustedes investigando como y padres nosotros en la aguanten. sala de espera nada más. O sea, No podíamos hacer nada. Nada. Pero sí quiero enfatizar que desde el momento en que nos damos cuenta de lo que supuestamente le había pasado a Juliana en un inicio, que nos dijeron que se cayó, que hubo paramédicos, que policías, que bomberos, bueno, que todo el mundo en la escuela, sí me gustaría enfatizar que Dios tuvo el control de todo, en todo momento. Desde el momento en que llegan los paramédicos y la revisan, la ven, ellas dicen que está inconsciente o sea, Dios utiliza actúa. al paramédico y le dicen, no, en ambulancia esta niña no llega, necesitamos trasladarla rápido al hospital. Si él la hubiera trasladado en ambulancia, no hubiera llegado. El paramédico, la enfermera de la escuela dice, el paramédico dice, yo realmente no sé qué tiene, era muy extraña la reacción de ella. Ni Ella estaba ellos inconsciente, pero no presentaba, o sea, tenía sus signos vitales, por supuesto, pero estaba inconsciente. El paramédico dijo, yo no sé qué tiene, pero en ambulancia siento que no llega. Tiene que ser en helicóptero. la trasladaron en helicóptero. Ahí es donde podemos ver Desde la ahí. mano de Dios. La Exacto. mano de Dios, porque Empieza a iluminar las personas. estudiaron para eso, porque por eso están allí, pero vemos que entonces el conocimiento de ellos, o sea, ellos mismos no sabían qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios ya sabía y Dios tenía todo bajo control. Entonces, como hijos de Dios, nosotros sabemos Dios a nuestro favor, porque la palabra del Señor dice que Dios está al cuidado de sus hijos. Exacto. Y que no pereceremos. Entonces, ahí vemos la mano de Dios en la vida de la niña, cómo Dios está con cuidado, aunque está en complicaciones. Si ustedes están viendo la realidad, porque la realidad era algo difícil y algo grave, pero ustedes ya podían ir viendo la mano de Dios ahí, Sí, como claro. Dios estaba. Exacto. Claro, porque a la mente igual a veces llega, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido en la casa? Uno no llama tal vez a la ambulancia, la monta al carro y se la lleva. Exacto. Y no hubiera llegado. Y empieza uno a cuestionarse, que también llega un momento donde uno tiene que detener esos pensamientos, porque ya para qué, o sea, ya Dios tuvo el control que tenía que ser donde tenía que ser las personas adecuadas. A veces queremos entrar en qué hubiera pasado y ya para qué. Sí, exacto. Si estamos viendo el control que Dios tuvo. Cuando el médico sale como a las 5 de la tarde y nos dice, bueno, lo que tiene ella es que ella nació con una malformación. Esto es un nudo que se hace en la cabeza entre venas, vasos capilares y arterias. Eso se hace un nudo, no se sabía que había nacido con eso, en ningún examen nunca lo vieron. Nunca había salido eso. Y de ahí simplemente esto de ahí es como una pega y se reventó. Se le reventó, siempre se me enreda, al lado izquierdo. A la izquierda. Al lado izquierdo ella tiene una cicatriz que empieza acá desde la frente y va hasta atrás de la oreja. Él me dijo, ya encontramos qué tiene. Lo que hicimos fue una embolización, como poner un glue para detener la hemorragia. Pero si logramos poder poner el cráneo, lo ponemos, y si no, la niña va a quedar con el cerebro expuesto. Porque lo que hicimos fue salvarle la vida, parar la hemorragia, pero el problema ahí está. O sea, el problema sigue, Claro. ¿verdad? Y nos dijo, y bueno, después la avisamos, ya a las 8 de la noche, ya yo pude subir a verla. Eric sí se fue a la casa para acompañar a Isabela y yo la vi, pues sí, ¿verdad? Es bastante impactante cuando entra uno. Sin embargo, no tenía tantas cosas conectadas, era más que todo ella como en recuperación y, como le digo, su cirugía y cosas que, como el olor, son cosas como que a veces no se olvida, los sonidos de las máquinas, ¿verdad? Son cosas como que le quedan a uno, le quedan grabadas, exactamente. Pasamos esa noche, al otro día la niña despierta, como si nada hubiera pasado, despierta, abre los ojos y todo, pero bueno, no sabemos en sí realmente tampoco qué pasó. En el hospital empezaron a darle agüita y comida, pero parece que toda esa agüita y comida se le fue a los pulmones. Y se complicó. Y el martes en la noche la niña se empezó a complicar,
y el miércoles en la mañana ya nos llaman y nos dicen, prepárense, porque la niña realmente está enferma. Enferma, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Nos decía el Señor, está enferma y hoy pueden esperar cualquier cosa. Ese día no sé cuántos especialistas entraron a la habitación. Hay pues máquinas, tubos, entubada, bueno, de todo. Yo honestamente no me quedé para ver eso, salí a un cuarto de espera. Eric sí se quedó todo el tiempo en el hospital, y en la habitación, perdón. Y él sí vio todo lo que hicieron. Yo realmente no tuve corazón para eso. Wow. Y allí vino la complicación, vamos a decir, más fuerte. Sí. Porque ahí todo Porque según nos dicen es que obviamente al cerebro de tener, o sea, al haber una hemorragia, todos los órganos colapsaron. En el momento le dio como un tipo de, no era coronavirus, era otro tipo de virus. La presión arterial bajó, tenía neumonía, se le fue agua a los pulmones, un riñón no le estaba funcionando, tenía arritmias cardíacos. O sea, al final todos sus órganos colapsaron. Y pues nos dijeron que teníamos que estar preparados ese miércoles porque cualquier cosa podía pasar. Al tiempo después, ya de tantos días de estar en el hospital, el médico de piso nos dijo, se nos había dicho que esa niña del miércoles no pasaba. Con nosotros como médicos estábamos preparados ya. Claro, ellos según O sea, ellos ya estaban como están Esa era en los últimos momentos. Fueron 2 semanas en las cuales nosotros no sabíamos qué iba a pasar en las siguientes horas. Si anochecía, no sabían si amanecía, y si amanecía, no sabían si... De hecho, esa primera noche, la enfermera estuvo prácticamente aquí pegada a la par de la cama de ella. La enfermera no podía moverse de ahí, porque eran medicamentos y cualquier, cosita que sonaba en esa bendita máquina, que a mí se me queda eso, que esas máquinas es como un trauma. Ella tenía que estar atenta, ¿verdad? Y como decía el doctor, esto es un paso, porque se nos enfermó. Ocupamos que se recupere, y después de recuperada hay que seguir con el problema que tiene en el cerebro. O sea, era un paso. Todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Todos los órganos, todos. Si no recuerdo, es el jueves, digamos, eso fue el lunes, fue cuando le pasó eso, y el jueves tenían que ya volver a operar para ya solucionar el problema que le provocó toda esa situación, exacto. Del cerebro, pero no se podía operar porque ella estaba enferma. Estaba más complicada. Entonces ella tenía que recuperar fuerza no, o sea, recuperarse, porque todos sus órganos, no iba a aguantar jamás una operación de cerebro. De todos modos, no estaba en condiciones para recibirla. No la podían desconectar para llevarla a una sala de operaciones. Exacto, porque ella no estaba físicamente, ella no estaba bien para tener un proceso, vamos a decir, que se complicaba más en cada momento, o sea, en cada segundo. Y cuando va pasando el tiempo, ¿cómo van viendo ustedes ese cambio? O sea, ¿cómo pasa ese tiempo ya del hospital cuando ya logra ella salir? Yo pienso aquí que voy a hablarlo en el caso individual. Este miércoles que ella se complica tanto, y yo creo que sí, uno piensa en la muerte como una posibilidad. Por supuesto que sí. Aunque uno esté destrozado y aunque uno no lo quiera, yo puedo decir que mi trato directamente con Dios fue precisamente ese. Mi oración fue entregarla. Yo sí recuerdo que yo le dije a Dios, bueno, Dios, desde un inicio hubieron malas noticias, que iban a hacer con esto, que no podían hacer, después nació y que iba a durar, que podía tener secuelas, no las tuvo. Y yo sí dije, bueno, si me la prestaste estos 5 años y medio, te lo agradezco. Y llévesela. Yo la entregué. Y de corazón lo digo, porque a veces uno cuando cuenta el testimonio después, muchas personas a veces le dicen a uno, es muy fácil decirlo porque la niña ya está ahí. Pero no, o sea, solo Dios sabe que realmente yo lo hice así. Como le digo, fue una oración personal. Yo dije, llévatela. Eso fue un trato tuyo con Dios. Exacto. O sea, Dios te dio, vamos a decir, la capacidad tal vez de aceptar la muerte en ese momento, porque tú estabas aceptando la muerte con resignación, sabiendo que si Dios te la había prestado esos 5 años, tú estabas feliz. Como madre, la disfruté estabas esos 5 destrozada. años. Exacto. Como madre estabas destrozada y la habías disfrutado, pero Dios trató tal vez contigo de esa manera, porque con todo Dios tiene un trato diferente. Sí. O sea, contigo fue de esa forma, pero con Eric
fue tal vez de otra forma, Diferente. porque todos tenemos un trato diferente con Dios. Dios Exacto. tiene un trato diferente con cada todos. uno. Sí, porque incluso es algo que también yo quería contar. Juliana le pasa eso el 17 de mayo, el día que se enferma es el 19, y mi hijo mayor Carlos cumple el 25 de mayo. Como se acercaba al cumpleaños de Carlos, ¿verdad? Yo recordé que, bueno, yo fui madre soltera, muy jovencita, teniendo a Carlos en mis brazos, no sé, 5 días de nacidos. Yo hice una oración muy particular, y yo le oré a Dios y yo le dije: Dios, este es mi hijo, pero es tuyo. Y si algún día tú te quieres llevar un hijo mío, yo lo voy a aceptar. Lo único que te pido, Dios, es que me ayudes a aceptarlo y no agarrarlo como en contra de Dios, porque a veces las personas agarran las cosas en contra de Dios, ¿verdad? Y yo recordé esa oración en esos momentos. Venía el cumpleaños de Carlos y yo dije: con Carlos nunca ha pasado una situación de esta, pero Juliana está en cama. Y yo digo, ahora entiendo por qué hice esa oración. O sea, ¿qué madre con un niño o tan joven, Exacto. o en su felicidad usted no está pensando en muerte? Exacto, es lo menos que pienso. Y yo creo que al final uno, cuando las cosas pasan y los años pasan, uno va entendiendo que hay propósitos y que uno hace así, pero Dios sabe hacia dónde va a llegar uno. Exacto. Y por lo mismo yo dije, bueno, no lo he pasado con Carlos. Y algo como se lo comentaba Lili, yo como madre, mi primer interés y mi meta es la salvación de mis hijos. Y yo tal vez se lo explicaba a Eric y yo le decía: si ella muere, yo voy a tener paz, porque yo sé para dónde va ella. Yo sé para dónde va ella. Y si yo también voy, ahí la voy a volver a ver. Pero si ella tuviera 20, 25 años y estuviera en esa cama, yo no estoy segura si ella está salva, porque no sé qué había en su corazón antes de... Exacto. ¿Qué está previniendo Dios? A veces nos cuestionamos. Yo nunca fui una mamá a decir: ¿por qué a mí? Es que si no es a mí, era la de la habitación de la par. O sea, la que estaba en el cuarto de la par también estaba sufriendo igual que yo. Exacto. Una persona me decía: ay, Dios mío, ¿por qué no yo voy a estar en esa cama? Yo decía, ni siquiera yo nunca le cuestioné a decirle a Dios: yo en esa cama. Yo no, yo también tengo otros 2 hijos por los que tengo que seguir adelante y luchar. Yo no puedo decir: cámbiame por ella, es que tampoco puedo. O sea, tú lo tomaste de una manera, tal vez para algunas personas que lo ven, tal vez es difícil de entender, porque tal vez alguien puede decir: wow, así con esa frialdad, pero es una, no sé, es una forma tan, no sé, pero tan fuerte, una posesión tuya como tan madura para decir, o sea, no soy egoísta, porque vamos a decirlo así, no, yo quiero que mi hijo crezca y todo, pero tú lo estabas viendo de una manera que la alma de esa niña se vaya con Cristo. O sea, tú lo estás viendo de una manera que tú estás viendo la salvación. O sea, es una forma admirable. Y tal vez lo recibí así porque tal vez uno tiene familiares y amistades que no son convertidos, y cuando usted cuenta estas cosas la gente dice: ¿qué es esa frialdad? Exacto. Pero eso viene es que yo creo que es de los mismos anhelos que uno tenga, porque para mí es importante que mis hijos se realicen, que estudien, que sean buenas personas, pero cuando uno entiende las cosas de Dios, esa no es la meta. Lo más importante es la salvación. Exacto. Y tal vez yo decía: y si fuera Carlos, ya es un muchachito que él ya sabe qué es el bien y el mal. Entonces es difícil, pero yo entendí eso y yo lo solté y yo le dije a Dios: de aquí en adelante tú hagas lo que tú quieras, yo nada más espero, nada más voy a ser paciente, acepto la voluntad, Dios sabe qué hay en mi corazón, Dios sabe qué es lo que yo quiero. Claro, tú lo estás viendo, o sea, en esa manera de la salvación. Y tú, Eric, ¿cómo? O sea, Pamela, ella se resigna, o sea, ella lo toma de esta forma, pero ¿y tú cómo? ¿Cuál es la reacción tuya? Bueno, sí fue algo difícil. Tal vez yo soy un poco más emotivo que Pamela. Ella puede manejar esas cosas con más facilidad, yo no. Pero como decía ella, o sea, cada proceso que le hacían a Juliana, cada intervención que tubos, que mangueras, que agujas, que un respirador, que todo, yo decía: no, yo tengo que estar ahí porque aunque Juliana está sedada, yo creo que ella como que me puede sentir ahí. Entonces yo sentía esa Tú te sentías necesidad. contento de estar ahí, o sea, tú Es que te sentías feliz de estar al lado de ella. o sea, dentro de mí yo decía: no, es que ella tiene que sentirme que yo estoy aquí protegiéndola, aunque estoy en una esquina. Tal vez uno como padre, esa es ¿verdad? El sentimiento que uno tiene de Claro, proteger tu corazón de padre. a ellos, pero
pero yo estaba deshecho, o sea, yo estaba destrozado, porque tener una hija ahí, o un hijo, en una condición donde usted no sabe qué va a pasar, creo que cualquier padre Se destroza. Pero como decía usted, hermana Lili, Dios trata de una forma individual con cada uno. Yo aprendí con todo esto a confiar plenamente en Dios. Es que, como decía mi esposa, tal vez nosotros íbamos a la iglesia en Costa Rica, veníamos acá, pero siempre uno decía, bueno, yo creo en Dios, pero no es lo mismo que llegar a entender lo que Él es realmente. Me viene a la mente cuando en el libro de Job vemos eso. Dice Job, en todo el sufrimiento que Job tuvo, o sea, grandes riquezas y todo lo que Job pudo tener, y cuando le fue quitado todo. Y entonces Job dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre justo, pero al final del libro de Job está esa clave, vamos a decirle, porque entonces él, cuando después que pasa todo eso, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, el ser humano, el cristiano. Nosotros decimos somos cristianos, como dices tú, somos cristianos, sabemos de Dios, vamos a la iglesia, sabemos que Dios existe, pero no hemos experimentado algo en la vida de nosotros, porque no es lo mismo verlo en el hogar ajeno, verlo en la familia ajena. Quizás nos dolemos y oramos, pero no es lo mismo cuando el problema es afuera de mi casa, cuando es adentro de la casa. Entonces es allí cuando nos refugiamos en Dios, cuando buscamos a Dios, y es cuando Dios nos va capacitando y nosotros vamos conociendo a Dios en una nueva etapa de nuestras vidas. Como dices, íbamos a la iglesia, sabíamos de Dios, pero ustedes tal vez personalmente no habían experimentado poder decir en un momento totalmente dependemos de Dios. No, así es, porque desde el día que le pasó a Juliana y durante todo el tiempo que ella estuvo hospitalizada, fueron 7 semanas que en total yo no trabajé un día. Wow. No trabajé. Y Dios Suplió todo el tiempo. Tuvo cuidado. nos dio absolutamente todo y demás. Nunca faltó dinero para comida, para parqueo, para gasolina, para renta, o sea, para todo. Y estuvo Absolutamente olvidado. todo estuvo. El apoyo económico, el apoyo emocional, el apoyo espiritual venían de personas que a la fecha muchas ni las conozco. Imagínense, De muchos Dios, lugares, de Dios sobre eso, es Dios obrando de muchos en la vida lugares. de ustedes. De muchos lugares. En Costa Rica nos contaban tal vez que iban a tal iglesia a pedir oración, pero ya estamos orando por esa niña. Aquí incluso en varias iglesias me mandaron videos que estaban orando por ella. Yo decía, ¿a quién? Personas hasta en Europa, personas en otros estados de Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿cómo ha llegado tanto? Fue tanto lo que movió, y algo que siempre lo tengo pendiente, Lili, de lo que me dijo su esposo Moisés un día, siempre se me quedó eso que él me dijo. Quizá de tantas oraciones, de verdad había un justo que oró, y Dios escuchó, uno más de uno. Pero siempre se me quedó eso grabado, porque yo digo, es cierto, todos oramos hacia una misma idea, pero lo importante es aceptar la voluntad. La voluntad, que es lo que hay que aceptar, porque, como le repito, yo entregué, pero Dios sabe lo que uno quiere. Exacto. Ya Él conoce y sabe. Y algo de lo que yo siempre he temido es, hay que tener fe, por supuesto, pero también no esa fe cegada de que yo sé que se va a levantar, porque si el Señor así no lo quiere, ¿qué pasa? Exacto. Siempre es primero la voluntad de Dios. Siempre se aceptará. Aunque sea lo más duro para aunque nosotros. sea lo más duro para y eso nosotros. es lo difícil de poder aceptarlo. Porque yo, me va a decir usted, yo pensaba, y si muere y yo llego a la casa y tiene una gemela, y ya me acostumbré, son dos, ver dos, y Sara me va a preguntar, ¿y Juliana? Y ver las fotos, y todo lo que uno se puede cuestionar cuando uno tiene un hijo así. Exacto. Por supuesto, no era que no lo pensaba, ni que no me iba a doler, pero al final nosotros no mandamos. Eso es. No mandamos y los hijos son prestados. La palabra de Dios dice que aún ni la hoja de un árbol se mueve, si no es la voluntad de Dios, porque dice, Él conoce quién de nosotros puede aumentar 1 centímetro o algo, y Él dice que Él tiene todo en sus manos, Él sabe hasta, como dice, tiene contado hasta nuestros cabellos, ¿no? Entonces, allí es donde Dios obra, y nosotros podemos verlo, nosotros podemos, porque
me imagino que ahora en todo este proceso ustedes vienen madurando, ¿me entienden? Porque ustedes vienen pasando ese proceso y ese proceso viene ayudándoles a ustedes a saber que hay que depender más de Dios. Porque en estas cosas es donde nos damos cuenta que humanamente no hay nada que hacer. Quizás el pueblo de Dios, como decías tú, todo en muchas iglesias, en muchos lugares orando, y esto es lo maravilloso de lo que es la gran familia de Dios. Porque somos tan grandes y tan numerosos que se ora aquí, se ora allá por una necesidad. Y habemos tanta gente que tal vez no tenemos ni idea por quién estamos orando, pero estamos orando. Y entonces ahí es donde vemos esa fuerza que viene de Dios, porque aunque aquel no me conozca, pero está orando por mi necesidad, y Dios manda una fortaleza a la vida de nosotros, una provisión. Sí. Y allí nosotros vamos pasando y después nosotros nos podemos dar cuenta, wow, como comenzamos el proceso no es como estamos ahora. Todo lo que hemos madurado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos pasado. Porque me imagino que ustedes ahora se pondrán a pensar desde el principio y ustedes mismos se dan cuenta a cómo comenzamos, no terminamos. Exacto, y cambia la perspectiva de vida también, porque tal vez algo que comenta Eric, teníamos muy poco de estar en este país, 4 años, y tal vez usted a veces no puede perder un día de trabajo porque usted dice, ya me desequilibro la semana. ¿Y cómo hizo? 2 meses sin trabajar, no podía. Yo estaba al hospital, él en la casa con los otros niños, dábamos vuelta a pagar parqueo y todo, y al final a veces todo esto también Dios nos quiere mostrar algo. A veces ponemos más atención a cosas que no son tan importantes. También el tiempo en familia es muy importante, el valorar, porque hoy estamos aquí reunidos, mañana no sabemos si falta alguno, ya mañana es muy tarde. Son tantas cosas que lo hace ver, y yo también pienso que sea como sea pasar el proceso es un privilegio que Dios le da a uno, porque al final tener un milagro en su propia casa es una bendición de Dios. Y cualquiera me podría decir, yo no quiero pasar su proceso, cuando me cuentan, uy, yo no podría, pero es un privilegio también tenerlo. Que ella todavía, bueno, es parte de seguir hablando, todavía tiene su terapia física, todavía ella perdió la memoria, perdió lo que sabía, poco a poco lo he ido recuperando, a veces cuesta que ella pueda expresar, que le pueda entender a uno, pero ya eso no es nada. Claro, y lo que Dios empezó lo va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Y ahora que tú tocas esto, ¿cómo es la situación, digamos, después que sacan a la niña del hospital, ustedes que ya sale, y cómo sigue ese proceso ahí para adelante? ¿Qué complicaciones la niña sigue teniendo? ¿O cómo ven que ella va avanzando? Ahí hay otro proceso, Lili. Ella empieza a sanarse, empieza al cuerpo a trabajar bien con el medicamento, con todo lo que le empiezan a hacer en el hospital, y se recupera de toda esta enfermedad, pero sigue la parte del cerebro, sigue estando ese problema ahí. El médico dice, vamos a hacer un angiograma. Esto es un estudio donde meten una canulita por la ingle, va por una arteria hasta el cerebro y exploran el cerebro. Se la llevan a hacer el angiograma, el doctor vuelve y nos dice, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Se van. Entonces de ahí, pues obviamente nosotros, bueno, el milagro de Dios, porque Dios evitó la operación, una segunda operación. La segunda operación, la que tenían que hacer. Que la tenían que volver a operar. O sea, la operaron la primera vez para salvarle la vida. Claro. Pero tenían que hacer una segunda cirugía. Para remover ese nudito. Para remover esa malformación que tenía ella en el cerebro. Y cuando le van y le hacen el examen, el doctor sale y dice, no está. Entonces, nosotros, gloria a Dios, el milagro. De ahí la trasladan a un hospital de rehabilitación y ahí está internada un mes más, donde está recibiendo rehabilitación. Ahí, pues, si vamos a poner fotos, no sé, la niña no caminaba, ella perdió la movilidad completa al lado derecho. Su mano se le iba, el hombro no sostenía, la pierna, ella no caminaba nada. O sea, ella empezó como si fuera un bebé. Bebé otra vez. Ese mes estuvo en rehabilitación, ya al mes le dieron la salida en la casa y en cuestión de 2-3 días ya andaba caminando. Así de fácil. Así. En una semana ya estaba subiendo escaleras. Imagínate. Y en un mes ya volvió a la escuela. Es que ese es un milagro. Fue totalmente milagroso, sobrenatural, vamos a decir así. Cuando yo volví donde el médico, que el neurocirujano, quería seguirla viendo, él me dijo, yo tengo, no sé si me dijo, 25 años en esto. Según tengo entendido en la parte médica, según dicen, el médico es una eminencia de médico.
preparado, esa es su área, las operaciones complicadas de cerebro. Él me dijo, nunca he visto ni un adulto ni un niño con esta recuperación. Cuando yo le dije, es que ya camina, él me dijo, yo no puedo creer, Juliana camina, y Juliana caminó. ¿Cómo te llamas, Juliana? Hola, saque la lengua, sacó la lengua. O sea, él me dijo, esto es increíble, pero Él mismo estaba asombrado. yo tengo que seguirla viendo. Entonces él dice, bueno, ya puedo volver a la escuela, tenía restricciones, no podía salir al recreo, no podía hacer gym, porque había que cuidar su cabeza, lógicamente, estaba muy recién operada. Él dijo, voy a volver a hacer un angiograma, ese es el nuevo estudio para revisar su cabeza, volver como a reconfirmar que ya no hay nada y terminar esto. Eso fue en mayo, en noviembre vuelven a hacer un estudio y nos vamos a la cita. Bueno, yo fui con Juliana y el médico me dice, yo no sé qué pasó, pero la malformación está otra vez en la cabeza. Volvió a aparecer. Volvió. Pues yo en ese momento, Lili, sinceramente a mí como que me apagaron las luces. Yo sentí como que me apagaron las luces. Yo ya no escuché más que me dijo el médico. Yo agarré a Juliana y no encontraba la salida al hospital. Tal vez la reacción que no tuve la primera vez, la tuve porque yo dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si él dijo, se fue, no está, y ahora me dice, aquí está otra vez y hay que operarla. Y así me lo dijo, me dijo, hay que operarla, es decisión de ustedes si la quieren operar. Así nos dijo. O vive toda la vida con ese nudo y si le vuelve a pasar lo que le pasó, yo no doy garantía de que la niña quede como está. O la operan, pero lo mínimo que yo toque, puedo dejarla ciega, sorda, inválida, bueno, lo que fuera. Por lo complicado Por de donde la estaba. zona y todo. Me dijo así, vaya, pasen la Navidad juntos, porque no sabemos si puede ser la última Navidad. Y me avisa si la van a querer operar. Entonces, ahí entró en mí algo que no había pasado la primera vez, un cuestionamiento. Yo dije, Dios mío, Dios, ¿qué pasó? Yo le dije a todas las personas, Dios hizo un milagro, ¿y ahora qué? Y ahora voy a decir que la tienen que operar, ¿y dónde está el milagro? ¿Y ahora qué van a decir? No van a creer lo que yo dije, o no van a creer que Dios hace milagros, porque como algo ya no desapareció, y 6 meses después, otra vez está ahí. Y esa vez sí, siento que yo personalmente, sí como que entré en ese cuestionamiento, y como en esa parte que nunca quise, que era como un reclamo a Dios. Pero después, a medida que uno empieza a pensar, yo también entendí que Dios sí hizo un milagro. Y lo entendí así, yo dije, cuando ella estaba recuperada, quizá el cuerpo no estaba listo para una emergencia, para una cirugía, perdón. Y quizá Dios hizo el milagro de que no se viera nada en el examen. Pero Él sabe que ella necesita la cirugía. Ajá. Y luego vuelve a aparecer porque ya ahora sí Él sabe que el cuerpo está preparado para recibir una segunda cirugía. Porque Él iba a tener el control de todo. Y ahí la llevan a la segunda cirugía. Y ahí pues tenía cirugía en enero y se enferma de COVID y se la pasan hasta marzo. Pero bueno, eso es otro tema bastante largo porque ahí empezamos a cuestionarnos si la operamos o no. Yo digo, actúo bajo fe. Bajo mi criterio también. Claro. Bajo mi criterio. Si yo dije, Dios, yo creo en ti y tú la sanaste, no la opero. Claro. Pero O la opero, pero tú también vas a tener control de todo. control de eso, y ahí es ahí donde confiamos en el Señor, amén. Sabemos que no se ha terminado todavía el testimonio, pero el tiempo se nos ha terminado, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Para aquella persona que nos puede estar viendo, podemos ver que sí hay un Cristo de poder, que sí hay un Cristo que vive, que sí hay un Cristo que tiene el control de nuestras vidas y que ¿qué podemos decir? Nada más confiar en Él, aprender a depender de Él. Y si tú estás pasando por una situación tal vez en este momento similar a la de este matrimonio, te decimos, Cristo tiene poder y Cristo puede salvar, restaurar, sanar, y sabemos que es un Cristo vivo. Así que somos la Iglesia Nueva Jerusalén, te queremos hacer la invitación. Si andas buscando una iglesia donde te quieras congregar, tenemos nuestros servicios el día martes, servicios de oración 7:30 p.m, sábado 7:30 p.m. y domingo a las 10 de la mañana. Así que Dios te bendiga y hasta luego.